Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 5 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Ya se ha celebrado reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa Blanca. Más temprano, en la declaración oficial del gobierno norteamericano, se advertía que el mandatario Donald Trump le daba la bienvenida al presidente interino Juan Guaidó. La visita era una oportunidad para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela y discutir cómo podemos trabajar con el presidente Guaidó para acelerar una transición democrática en Venezuela que pondrá fin a la crisis actual. Continuaremos trabajando con nuestros socios en la región para enfrentar la dictadura ilegítima en Venezuela y estaremos junto al pueblo venezolano para garantizar un futuro democrático y próspero. Era la declaración oficial del gobierno norteamericano antes de este encuentro, que insistimos ya terminó. Guaidó, y así lo interpreta la prensa internacional, sella su gira con el espaldarazo de Trump en la Casa Blanca. Ninguno de los dos líderes hizo declaraciones al acabar el encuentro de media hora, y tomamos nota del País de España, suscrita por Antonia Laborde. Cuando Juan Guaidó ya había sido recibido este miércoles con honores en la Casa Blanca, la administración estadounidense comunicó la cancelación del encuentro abierto a la prensa. Durante poco más de media hora, los líderes discutieron en el despacho Oval la ruta a seguir en las sanciones del régimen de Nicolás Maduro. Ninguno de los dos quiso hacer declaraciones al acabar la reunión. El aviso de que sería a puerta cerrada llegó minutos después de que el senador republicano Mitt Romney anunciara que votaría a favor de destituir al mandatario en el impeachment liderado por los demócratas, que este martes realiza su votación final en el Senado. Lo cierto es que más temprano también hubo reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y de esto vamos a discutir, como es natural, durante la tarde de hoy. ¿Cuáles son las perspectivas luego de los encuentros celebrados este miércoles y la participación del presidente de la Asamblea y presidente encargado durante el discurso del Estado de la Unión? Además, a propósito de las reacciones del gobierno norteamericano ante el regreso de Juan Guaidó a nuestro país, dice la agencia Reuters, cualquier daño que pueda causar a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela tendrá consecuencias muy significativas. Esto lo dijo un funcionario, por lo tanto deben pisar con mucho cuidado al respecto. Insistimos, lo comentaremos. Y lo que parece, bueno, será la línea de acción a partir de este momento. Esto lo decimos nosotros. La administración Trump advirtió a las compañías de energía que caminen con cautela, y lo tomo de Reuters otra vez, en sus actividades en Venezuela, que apoyan directa o indirectamente al gobierno de Nicolás Maduro, señalando por nombre a Rosneft de Rusia, Reliance de India, Repsol de España y Chevron de los Estados Unidos. Un dato: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien le impidieron el acceso a nuestro país, ya se encuentra en Colombia. Este primer grupo de la delegación que va a reunirse o va a celebrar reuniones en Cúcuta, bueno, hoy ha sostenido encuentro con alguna de las víctimas o familiares de víctimas de la represión en nuestro país. Waleska Pérez, una de ellas, viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo, denunció personalmente ante la delegación de la Comisión Interamericana su desaparición, tortura y asesinato. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos vía telefónica al embajador Diego Arria. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Mariana. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión y análisis acerca de lo que han sido estas últimas horas. Veíamos sus redes sociales reaccionando a la presencia del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, durante el discurso del Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo que es la ovación de republicanos y demócratas
ante la presencia del presidente interino y la reunión sostenida hoy en la Casa Blanca. Quisiera un comentario inicial de su parte. Lo escuchamos. Pues mira, lo primero, que después de una extraordinaria gira por Europa, concluirla en los Estados Unidos, el acto de anoche en el Congreso, en el Parlamento norteamericano, en el cual uno ve a demócratas y republicanos de pie aplaudiendo con fuerza a los planteamientos que el presidente Trump había hecho sobre Juan Guaidó, reconociéndolo como el presidente legítimo de Venezuela y diciendo vamos a terminar, en el fondo digo, a destrozar la tiranía de Maduro. Realmente, y las palabras que tú usas de Guaidó me dicen muchos periodistas internacionales que nunca el presidente de los Estados Unidos ha hecho señalado en un torso público de la naturaleza y dimensión que hizo ayer sobre Juan Guaidó. En adición a eso, hoy estuve en la mañana con el vicepresidente Pence y su equipo de trabajo. En el fondo es la parte operativa de su misión, que ha sido muy valiosa. Y luego en la entrevista con el presidente Trump, debo decirte que ayer mismo el presidente Guaidó fue hospedado en Blair House, que es la casa donde reciben a los jefes de Estado que visitan a Washington como invitados de la Casa Blanca. Allí estuvo y de ahí pasó al vicepresidente y luego a la Casa Blanca. O sea, es un remate extraordinario. No conozco, evidentemente, las conversaciones bilaterales, pero el hecho es que el apoyo que le ha dado el presidente de los Estados Unidos, el Parlamento norteamericano, por unanimidad, colectivamente, al respaldo, al rescate de la libertad en Venezuela, es algo cuyo momentum no podemos desperdiciar. Bueno, de hecho usted escribía en su cuenta en Twitter, embajador, nunca en la historia de Venezuela un presidente nuestro había recibido el respaldo completo del principal parlamento del mundo, como lo ha hecho Juan Guaidó, extremadamente emocionante. Quisiera su opinión porque, claro, la pregunta natural es qué viene a continuación y ese respaldo en qué puede traducirse. Lo escuchamos. Bueno, yo también te quería decir, el presidente Isaías Medina Garita habló de hecho en el Congreso de los Estados Unidos en 1944. Curiosamente, poco tiempo después lo derrocaron en el famoso golpe de octubre de 1945. Y luego el presidente Caldera, si no me equivoco, años 70 o 71, también habló. Lo que pasa es que esto es distinto. Aquí era un acto donde nada menos que el mensaje de la unión del presidente de los Estados Unidos, donde están todas las autoridades, todos los poderes, y que se hayan puesto de pie a aplaudir de la manera como lo hicieron ayer, eso sí es algo realmente sin precedentes. ¿Qué implicaciones tiene eso? Yo creo que es un mensaje muy importante a todos aquellos que, primero, la comunidad internacional, gobiernos como el de España, que no acaban aún de afinar y ajustar su posición con lo que le correspondería, los pone a meditar. Pero dentro de Venezuela, esto es un mensaje muy importante a las propias Fuerzas Armadas, que el país más poderoso del mundo está diciéndole a toda la comunidad que hay que salir, que hay que destrozar y hay que acabar con la tiranía de Maduro. Yo creo que no es un mensaje indirecto, es un mensaje muy directo. Ahora, embajador, no sé si ha podido leer la carta que le entregó el comisario Iván Simonovic, comisionado especial para la seguridad e inteligencia, designado por la Asamblea, quien se encuentra en los Estados Unidos y fue invitado especial también al discurso del Estado de la Unión. Tuvo reunión con el presidente Trump, pero él destaca lo que le ha tocado sufrir. Él dice, soy un ejemplo de la opresión que ocurre ahora mismo en Venezuela, y compara a funcionarios del actual régimen con la figura de Soleimani. Yo le pedí un comentario al respecto porque ciertamente llamó la atención esto de vamos a aplastar y quebrar. Me parece que fueron las dos palabras que utilizó el presidente Trump. Quash and break, sí, quash and break. Así es, la tiranía. Fortísima. La tiranía aquí en Venezuela. Y quisiera su opinión en la práctica, es decir, frente a qué escenarios podemos estar. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que yo creo que dio otra fuera de la carta del comisario, que es muy importante. Él introduce el elemento del terrorismo, cosa que el presidente Trump habla específicamente de Soleimani. Pero previamente el presidente Trump habla de que no permitirá el socialismo, y segundo, de que retomará la iniciativa de las acciones dentro del hemisferio nuestro,
¿Qué significa eso? Y se refiere inmediatamente a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Eso para mí es una especie de resurgimiento de la doctrina Monroe, de que países como Rusia, Irán, China, Turquía, que están comenzando a involucrarse en Venezuela, ya saben que el presidente de los Estados Unidos les ha dicho que no permitirá en este hemisferio que de alguna manera florezcan tiranías como la de Maduro, como la de Nicaragua, como la de Cuba. Ahora, Maduro ha respondido en un comunicado, bueno, hablando otra vez de la supuesta injerencia de los Estados Unidos sin hablar de, bueno, el reconocimiento que hizo sobre la participación del embajador cubano en su gabinete. Yo le pedí un comentario, el margen de acción que ahora mismo tiene el régimen de Maduro, que se prepara a reunirse con el canciller ruso en los próximos días. Imagínate, el canciller Lavrov, a quien yo conozco porque era embajador en las Naciones Unidas, representa hoy a un país visto con profunda preocupación por casi todo el resto del mundo. Las Naciones Unidas demostraron que Rusia había estado incluso bombardeando hospitales y escuelas en Siria. Evidentemente no es un régimen que goza de aprecio internacional, pero que se aprovecha de las circunstancias venezolanas para extraer toda clase de beneficios de los recursos naturales nuestros. Lo hacen en petróleo, lo hacen en oro y lo hacen con un altísimo costo para el régimen venezolano, buscando reubicarse en el hemisferio americano, como lo hicieron en la época soviética en Cuba. Hoy lo hacen con mayor incremento en Venezuela, en Nicaragua, y de nuevo han retomado su posicionamiento en Cuba. Eso los coloca frente justamente a lo que yo te decía el presidente Trump. No permitiremos que en nuestro hemisferio se vuelvan a implantar más regímenes de ese tipo, y en el fondo le está haciendo una advertencia clarísima y con el respaldo de todo el Congreso, porque esas palabras fueron respaldadas por los dos partidos. Si en algún momento hay un consenso en los Estados Unidos, en una sociedad tan dividida como hoy en día lo es políticamente en los Estados Unidos, hay algo en que hay un acuerdo absoluto, y es la necesidad de rescatar la libertad en Venezuela, la libertad en Cuba y la libertad en Nicaragua. En su momento, embajador, me corregirá si me equivoco, usted le entregó carta al canciller ruso, ¿correcto? En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Eso en qué terminó? Bueno, yo hablé unos minutos con él, quedamos en que íbamos a conversar, pero evidentemente no lo hizo. Yo no sabía que esa carta no la podían contestar, porque realmente es una posición imposible de sostener, que me la ha podido sostener públicamente cuando yo lo conozco perfectamente a él y conozco perfectamente lo que está haciendo Rusia. No pasó de eso. Ahora, embajador, hoy trascendió que un funcionario de los Estados Unidos expresó preocupación por las actividades de la petrolera rusa Rosneft en Venezuela. Esto ocurre horas después del discurso del presidente Donald Trump. De hecho, advirtió en condición de anonimato que Estados Unidos iba a manejar con cuidado las actividades de esa empresa en nuestro país. ¿Cómo interpretar una situación de esa naturaleza? Bueno, eso se une a otras informaciones que se han filtrado, las han filtrado, de hecho, el propio gobierno norteamericano, de que vienen medidas mucho más contundentes contra el régimen de Maduro. Para mí esa de Rosneft es una de las más importantes, porque Rosneft hoy en día tiene el 49% de las acciones, incluso de Citgo. Como te imaginarás, ese sí es un problema, y eso lo tienen que estar mirando muy cercanamente. No, yo creo que allí no es una amenaza, es un anticipo de sanciones. Bueno, de hecho, este funcionario que citan las agencias de noticias aseguró, ya sea Rosneft, Reliance, Repsol o Chevron, aquí en Estados Unidos yo manejaría con cuidado las actividades en Venezuela. Efectivamente, ya él está nuevamente a esas otras empresas el riesgo que toman al estar asociadas a Rosneft. Incluso fíjate lo que pasó la semana pasada, que el convenio de gas que iban a hacer entre Trinidad y Venezuela se cayó al momento que la compañía norteamericana que iba a explotar el gas con Trinidad no podía aparecer vinculado al régimen venezolano. Para algunos que nunca han creído en las sanciones van apretando, van acercando el nudo alrededor del cuello de este régimen criminal. Y lo vimos la semana pasada con Delcy Rodríguez, que no podía ingresar a España, y el hecho de haber sí ingresado a España ilegalmente
le ha generado un problema al gobierno de que casi colapsa el gobierno por eso. Y ya los miembros del régimen saben que no es juego, que ya el mundo les queda muy pequeño, ya los comienzan a agarrar en otros países, no solamente en la Comunidad Europea, sino en otros como será en América Latina, fuera de los Estados Unidos y Canadá. Ahora, embajador, usted nos decía al inicio, y creo que en la misma línea que han publicado portales informativos, que se trata de una segunda oportunidad. No sé si usted comparte este análisis, pero frente a qué escenario estamos. Es un año bueno, que va a marcar el destino de nuestro país. Termina la legislatura de la Asamblea Nacional y hay preocupación en la comunidad internacional, nos consta, sobre lo que puede ocurrir desde el punto de vista institucional para nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Estamos frente a un nuevo impulso de la comunidad internacional luego del despaldarazo del presidente Trump. ¿Cómo lo ve usted? Fíjate, yo creo que incluso habíamos decaído tanto que casi hemos desaparecido del mapa comunicacional del mundo. Y el propio presidente Guaidó había sufrido un serio golpe a sus niveles de aceptación. Esto está cambiando aceleradamente, pero son oportunidades que no pueden perderse. Hemos perdido extraordinarias oportunidades en este primer año. Ahora pues sí podemos decir que la comunidad internacional está haciendo lo que les toca hacer, que es respaldar. Ahora nos toca a nosotros los venezolanos asumir esas mismas responsabilidades y actuar en la misma dirección dentro de nuestro propio país. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir rescatar la confianza del país para reanimar a la sociedad venezolana, reavivar en las propias Fuerzas Armadas el sentimiento que deben tener de cumplir con la Constitución, dejar de estar condenando a las Fuerzas Armadas en su totalidad como si fueran los culpables de todo lo que acontece en Venezuela, cuando tenemos un Tribunal de Suprema Justicia ilegítimo, que son realmente los verdugos, los fiscales y los verdugos de este proceso de libertad. Yo creo que Guaidó tuvo el primer tren, le pasó por delante, lo perdimos, lo perdió. Yo digo lo perdimos porque cuando pierde él, creo yo, Mariana, que perdemos todos. Esta es una segunda oportunidad que yo aspiro a que él lo retome de una manera independiente y que sienta que su respaldo internacional lo libera a él de cualquier compromiso político con partidos internos y que él realmente se debe a este apoyo. El mundo le está dando, sin la menor duda, un apoyo a Guaidó. Pero el apoyo es al rescate de la libertad en Venezuela. Y yo estoy seguro que no puede olvidar eso, que es el aspecto dominante de este problema. Embajador, ¿qué tan lejos cree usted puede llegar la administración del presidente Trump en pleno año electoral con relación a Venezuela? Pues mira, si yo conociera la dimensión que van a tomar las nuevas sanciones, yo te podría decir que van desde bloquear, por ejemplo, el suministro, la salida de petróleo venezolano al exterior, evidentemente hacer lo que se hizo en Yugoslavia, han tenido la prohibición de vuelos a territorio venezolano, a todas las líneas aéreas, por ejemplo. Eso es cerrar completamente a Venezuela. Esa es una medida previa a otras, porque vemos que la otra no va a suceder, como es la de una intervención de carácter militar, aunque pueden haber aspectos selectivos de operaciones de fuerza. Yo lo veo más en el aprisionamiento de sanciones como las que te estoy señalando, que realmente podrían hacer colapsar más rápidamente a este narcorégimen. Decía el exalcalde Antonio Ledesma, embajador, si los estadounidenses con sus marcadas diferencias entre republicanos y demócratas se unieron en torno a Juan Guaidó como expresión de Venezuela, ¿por qué no nos vamos a unir todos los venezolanos identificados con el objetivo de lograr el cese de la usurpación? ¿Qué responde usted ante un comentario de esa naturaleza? Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. Por cierto, hace un par de meses conversando con el presidente Clinton, él me dijo: fíjense, hemos encontrado que los republicanos y los demócratas hemos encontrado a nuestro dictador preferido, Maduro, para sacarlo. Él me hizo justamente reflejando la unidad norteamericana en cuanto a esto. En la Venezuela igual, pero yo creo, yo le daría un alcance a lo que señala Antonio, es que en la medida en que Juan Guaidó responda a la necesidad de crear un gobierno realmente de resistencia, porque lo que nos corresponde ahora no es seguir dando declaraciones, lo que corresponde ahora es cosechar este apoyo internacional y ver cómo se lo vamos a vender, cómo se le va a vender a los venezolanos para activarlos, comprometerlos aún mucho más. Ese es el proceso que tiene por delante el presidente Guaidó y creo que eso no lo va a lograr en una vía sectaria, así como el mundo le da un apoyo colectivo,
E igualmente para recibirlo Venezuela tiene que tener una apertura realmente mucho mayor de sus propios espacios del gobierno que maneja. Usted decía que estaba dispuesto a regresar a Venezuela en el mismo avión del presidente interino Juan Guaidó. ¿Ha tenido oportunidad de expresarle esta opinión en persona o no? ¿Y a qué se refería, embajador? Bueno, primero se lo dije a Antonio Ledesma, y Antonio Ledesma se lo dijo en Madrid. Y Antonio me contó que Guaidó quedó muy impresionado. Caramba, no puede ser. Y Antonio dijo, fíjate lo que la gente está dispuesta a hacer en la medida en que tú respondas a ciertos cambios. Lo que yo decía era que tenía que quedar un gobierno realmente independiente de la Asamblea Nacional, o sea, para una división real de poderes, que ejerciera el Ejecutivo, y que la Asamblea Nacional era el sitio para que los partidos se manejaran, pero no con sus cogollos manejando el Ejecutivo, y que nombrara un gabinete representativo que le diera confianza al país, que el apoyo nuestro era un cheque en blanco. De esa manera yo le dije, sabiendo que tengo una orden de arresto, y Antonio también, que estábamos dispuestos a acompañarlo, yo decía, para que regresara por Maiquetía. Yo le decía, Maiquetía era como el Rubicón de César, y ahí era donde César dijo, la suerte está echada. Yo creo que el retorno del presidente Guaidó en Venezuela, como lo haga, tendrá una importancia extraordinaria en los eventos que deben de sucederse inmediatamente. Ahora no sé, los tiempos hay que medirlos mucho más estrechamente de lo que lo han venido midiendo pausadamente en el año anterior. No hay tiempo que perder. Finalmente, embajador, ¿qué puede ocurrir si el régimen venezolano decide tomar acciones contra el presidente interino Juan Guaidó a su regreso a Venezuela? Yo me imagino justamente eso. Me imaginé que en algún momento me iba a preguntar eso, porque yo lo estaba pensando. Y a mí me costará mucho trabajo pensar que después de ver al presidente Guaidó en el Congreso americano, ovacionado de una manera tan extraordinaria, alojado en la casa de los jefes de Estado de los Estados Unidos y recibido en la Casa Blanca por el presidente Trump, que lo vayan a meter preso en una narcotiranía, y que el gobierno de los Estados Unidos lo interpretaría evidentemente como, no como una bofetada, sino como una pateadura a lo que significa su prestigio y su influencia y su posición en el mundo. Embajador Diego Arria, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. La participación del presidente de la Asamblea y presidente interino Juan Guaidó en el discurso de la Nación, el discurso de la Unión que ofreció ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la reunión sostenida hoy con él en la Casa Blanca. Hasta ahora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Ay, Mingo, ay, Mingo. Necesito revelarte mi nuevo deseo culposo. Estoy devorando con placer las noticias sobre la Delcy, Eloína y el Ábalos. Sí, chico. Uy, es que muero por saber que llevaba la Delcy en el neceser, mi amor. Sí, chico. Que llevaba en sus maletas, además de ropa lujosa y zapatos de marca. ¿Y si llegó a Barajas cargada de souvenirs para Pedro Sánchez y para el PSOE?
¿Y para Podemos? Sí, chico. Algo así parecido a las valijas que llevó Anthony Wilson para Argentina. Y si Delcy le llevó a Ábalos unos regalitos brillantes de eso que se extraen en las minas del Callao. Ay, de madrugada. En un avión que de paso está siendo investigado porque en los últimos tiempos solo ha volado las rutas del oro que utilizan los zampones del régimen de Nicolás para traficar el preciado metal. No sé, Mingo, no sé. Pero me huele a chanchullo, me huele a que el neceser de la Delcy llevaba algo más que Yannaté, Queremanidia y C de Pons, mi amor. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Amigos, en Conexión 750, y a propósito del juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, medios de comunicación como El País de España aseguran que el Senado se dispone a absolver a Donald Trump. Una Cámara Alta fracturada vota el tercer impeachment de la historia. Solo el republicano Mitt Romney romperá filas con el partido y condenará al presidente. Ahora mismo los senadores votan el segundo cargo de obstrucción. De momento ya fue absuelto por el cargo de abuso de poder. El Senado de Estados Unidos absolvió, tal como lo publica el periodista Juan Carlos López de CNN en español, absolvió al presidente Donald Trump. 52 republicanos votaron para declararlo inocente, 45 demócratas, 2 independientes y un republicano, el senador Romney, para declararlo culpable. El voto final 52-48, y en este momento votan por el segundo cargo. Todo parece indicar que finalmente va a ser absuelto el presidente Donald Trump. Una de las razones de las diferencias marcadas que vimos ayer en este discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso norteamericano, bueno, tienen que ver justamente con este impeachment político promovido por el Partido Demócrata en pleno año electoral. Hay que decir que hace algunos minutos llegó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a reunirse con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Y le voy a pedir a mi equipo a ver si podemos reponer parte de la declaración. Está en mis redes sociales, lo acabo de publicar, en vista de que tenemos, como ustedes saben, problemas técnicos, y esto seguramente tiene que ver con los servicios básicos. Quiero pensar que tiene que ver con los servicios básicos del estado en que se encuentran en Venezuela, no precisamente por falta de dinero. Esta administración manejó más de 1 millón de millones de dólares, según cifras del Banco Central de Venezuela, solo en materia de exportación petrolera. Se dice fácil, es una cifra que se pierde de vista y nadie sabe dónde están, ni siquiera uno de los principales responsables, y esto lo digo con ironía, como fue Rafael Ramírez, vicepresidente del área económica, presidente de Petróleos de Venezuela, y quien también estuvo ante el Ministerio de Energía. Vamos a tratar de reponer, le pido a mi equipo, en la medida de las posibilidades técnicas, esta declaración que ofreció el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en reunión con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, una de las instituciones, una de las primeras instituciones que lo reconoció como presidente interino y que ha expresado permanentemente su intención de participar en la posible reconstrucción de nuestro país, que ojalá llegue y que sea pronto. Esto lo decimos nosotros. A ver, mi equipo, si tenemos el sonido, y escuchamos declaraciones del presidente encargado, por lo que hemos visto, que recoge medios de comunicación internacionales, Juan Guaidó, justamente en compañía de funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias a libertad, es la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitirle refugio a terroristas, no permitirle refugio a narcotraficantes en Venezuela, sino por el contrario, convertirlo con el apoyo y las herramientas que tenemos a disposición en el continente, en la región, con nuestros aliados, con este importante Banco de Desarrollo, que ha sido un pilar fundamental para pensar en la Venezuela que viene, esa oportunidad que tenemos de desarrollar nuestro país, poner al servicio de los derechos humanos. Eso es lo que hemos venido discutiendo, y como se lo decíamos hace unos días, tenemos la oportunidad, y sobre todo en este momento no es de
solamente análisis, sino de tomar acción. Los venezolanos y, por supuesto, en el mundo. Bien, momento de tomar acción. Habrá que ver eso en qué se traduce, sobre todo a su regreso a Venezuela. Hablo del presidente de la Asamblea y presidente encargado, Juan Guaidó, tomando en cuenta las nuevas expectativas que se han generado luego de estas últimas horas y las reuniones que ha sostenido con funcionarios de los Estados Unidos. Hay que decir que el régimen de Nicolás Maduro ha reaccionado tarde, pero ha reaccionado denunciando violentas amenazas de Trump contra Venezuela. Caracas se pronunció y tomó nota de RT. Se pronunció luego de que este martes, en su discurso del Estado de la Unión, Trump presentara a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela y prometiera aplastar la tiranía de Maduro. Efectivamente, esas fueron sus palabras. Técnicamente dijo, sí, aplastar y quebrar a la tiranía, a lo que denominó como la tiranía de Nicolás Maduro. Con esta información vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el jugo de guayaba y el mal de Chagas. Hasta hace poco, creímos que para evitar el mal de Chagas solo bastaba con cuidarse de la picadura del cipo. Pero un descubrimiento reciente nos enseñó que se puede adquirir esta enfermedad hasta en un jugo de guayaba. El mal de Chagas es una enfermedad grave producida por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente al corazón. A mediados del siglo pasado, esta enfermedad impactó a la Venezuela rural, pero un control adecuado de los cipos, el principal transmisor del parásito, logró reducir sustancialmente la incidencia del mal de Chagas. Hace pocos años, la doctora Belkiciolé Alarcón, junto a otros científicos y médicos, principalmente del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, detectaron brotes en varios estados del país, donde no parecía haber ocurrido ningún tipo de picadura. En 2007, el Instituto de Medicina Tropical, durante una epidemia en un colegio de Caracas, detecta el parásito en un jugo de guayaba de un desayuno escolar. ¿Cómo llegaron allí? Se presume que los chipos pudieron haber depositado en el jugo sus heces infectadas. Se estima que 270 personas se infectaron por ingestión de alimentos contaminados durante estos brotes. La mayor parte de ellos, niños. 17 fallecieron. Los chipos están en todo el país y la mitad de ellos alojan al Trypanosoma cruzi. Gracias a los estudios de estos científicos venezolanos, sabemos que no solo hay que cuidarse de la picada del chipo, sino también de ingerir bebidas sin el adecuado control sanitario. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia.
Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis y la situación económica, ayer, por sorpresa, el Banco Central de Venezuela, el que controla Nicolás Maduro, publicaba cifras acerca de lo que está ocurriendo con nuestra economía y reconocía, entre otras cosas, que la inflación del año 2019 superó 9.000%, incluso mayor que los cálculos publicados por la Asamblea Nacional, para hablar acerca de estas cifras, del reconocimiento de lo que está ocurriendo y lo que puede venir a la luz de las últimas decisiones y medidas que han adoptado desde el equipo económico de Nicolás Maduro. Saludamos al economista Leonardo Buniac. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer y un saludo a todos los radioescuchas. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de los datos que publicó ayer el Banco Central de Venezuela, controlado por Nicolás Maduro, que, insistimos, reconoce una inflación para 2019 de más de 9.000%. Lo escuchamos. Sí, bueno, mira, es interesante que lo oficial está por encima de lo no oficial, teóricamente hablando. Vemos entonces como el dólar oficial hoy está por encima del dólar paralelo, del dólar criminal. Vemos como la tasa de inflación oficial que publica el Banco Central de Venezuela está por encima de la inflación no oficial o no reconocida por el gobierno, que es la que publica la Asamblea Nacional. Son las paradojas de una economía casi esquizofrénica. La realidad es que la inflación en el año 2018, que superó el rango del 2 millones% aproximadamente, según algunos cálculos variados que uno hace, pero que más o menos el ritmo de inflación estuvo por esos niveles, sufrió una suerte de desaceleración muy importante durante el año 2019, además esperada, como esperada es la del año 2020, donde estamos estimando que como mucho la inflación podría llegar a niveles de 5.000, 4.500% aproximadamente. Ahora la pregunta es, ¿están las cosas mejorando? ¿Estamos frente a una hiperinflación que ha sido abatida? Yo creo que vale la pena entender qué ocurrió en el año 2019 y por qué la inflación estuvo en niveles cercanos a 10.000%, cuando inclusive en la primera parte del año se pensaba y creía que la inflación puede llegar a niveles de 10 millones%, como así lo proyectó, recuerdas, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ocurrió? Bueno, básicamente el gobierno entendió lo siguiente y dijo, bueno, yo de verdad que soy responsable del proceso de hiperinflación en Venezuela. Nicolás Maduro lo reconocía en agosto de 2018. Hemos estado haciendo emisión inorgánica de dinero, dotando a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido. Se ha monetizado el gasto, se ha monetizado el déficit fiscal. La gestión financiera deficitaria ha sido totalmente financiada con dinero emitido por Banco Central de Venezuela, y si seguimos así, indudablemente la hiperinflación va a durar unos años más, con el resultado final de que Venezuela sería ya una economía donde sería difícil prácticamente vivir. Bueno, tomaron una decisión y fue establecer una suerte de contención fiscal de gasto público, y en el año 2019 se produce una catástrofe desde el punto de vista de la prosperidad y del bienestar, que es una contracción económica sin precedentes en la economía venezolana, donde la economía cae 35 puntos solamente el año pasado. El Banco Central de Venezuela ya reconocía en diciembre de 2018 una caída de 21 puntos y un acumulado de 52, creo que recuerda que eso fue oficial cuando lo publicó el Banco Central en enero 2019 con las cifras de cierre de 2018. Es decir, ya al cierre de 2019 la economía acumula 75 puntos más o menos de caída con respecto a diciembre de 2013,
Y esta caída en el nivel de actividad económica no es otra cosa que una contracción muy, pero muy agravada en la demanda agregada interna, es decir, en el grado de absorción de bienes y servicios por parte de los agentes económicos internos. Véase de manera mucho más sencilla una caída brutal en el consumo privado. Es decir, usted obtiene dividendos en términos de desacelerar la tasa de inflación para cerrar en 10.000%, que sigue siendo una tasa altísima, la más alta del planeta, pero lo hace a expensa de una contracción económica agravada, de una brutal caída en el nivel de actividad económica, donde la gente dejó de comer, la gente dejó de consumir, y veía usted entonces como el precio de la pechuga de pavo, que estaba en 50.000, caía a 35.000, etcétera, producto de que no había consumidores comprando unidades, kilos de pechuga de pavo o de jamón o de cualquier otro producto de queso en la charcutería y en los lugares y en las ventas de los establecimientos comerciales para la venta de estos productos. Entonces resulta entonces que se produce una caída vertiginosa en la economía, y al final del año 2019, cuando todo el mundo esperaba posiblemente una nueva expansión de gasto público vinculado a la entrega de utilidades, de bonificaciones y subsidios, etcétera, el gobierno decide entonces beneficiar, entre comillas, a 7 millones de venezolanos con la entrega de medio petro, que esos, estamos hablando que es equivalente, si es medio petro, y son 7 millones de beneficiarios, son 3,5 millones de petro en circulación bajo toda una estrategia de contención fiscal. Es decir, el petro se convierte entonces en la principal herramienta de contención fiscal, porque doto a estos pensionados, a estos empleados con estas utilidades, con una bonificación de 0,50 petro, pero que ellos no pueden gastar. Ellas no pueden gastarla, no le van a echar candela, no le van a echar gasolina, al incendio del proceso de inflación. De esta forma entonces te evitas en el último trimestre del año una presión inflacionaria muy importante, de ahí que diéramos entonces cierta tranquilidad o estabilidad cambiaria. Bueno, ahora el gobierno está enredado con un gran problema. Tenemos 5.8 millones de venezolanos que están embarcados con un petro en el bolsillo, que no pueden cambiar a bolívares ni pueden gastar, porque el sistema biopago está en este momento suspendido, y te doy la palabra para poder explicarte en detalle de qué se trata y cómo incide esto en el 2020. Ahora, tengo que preguntarle, bueno, a la luz de la información que comparte nuestro invitado con nosotros, ¿qué sentido tiene entonces si el objetivo era reducir los índices de inflación, aunque siguen siendo altísimos, probablemente uno de los más altos del mundo? Hablo del año 2019, por encima del 9.000% según el Banco Central de Venezuela. Imponer ahora impuestos a la venta y prestaciones de servicios en moneda extranjera en nuestro país, con el impacto evidente que esto va a tener. Sí, tu pregunta es muy pertinente por lo siguiente. Esto hay que mirarlo y hay que verlo en contexto. ¿Cuál es el contexto? Tú no puedes entregar bolívares en diciembre de 2019 para beneficiar a 7 millones de personas, porque significaría producir una expansión monetaria de origen fiscal con una consecuencia inmediata en dos áreas. La inflación se te va a disparar nuevamente por encima del 50% mensual, que te regresa a la hiperinflación, y por otra parte vas a tener fuertes presiones en el mercado cambiario, que las tuviste igual, pero no de la manera o forma si tuviese entregado las bonificaciones equivalentes a medio petro en bolívares corrientes. ¿Qué ocurrió? 7 millones de personas reciben entonces el petro, y la gente se lanza al sistema de subasta para tratar de obtener bolívares por el medio petro. Esto era una actitud lógica, porque había que comprar los bienes y servicios para Navidad, el regalo de los niños. Recordemos que la última parte del año, por razones puramente estacionales, es más expansiva, se mueve más. Bueno, la verdad es que el sistema de subasta fracasó, nadie quiso comprar el petro. Sabemos que el petro ya corre la misma suerte que el bolívar, no tiene confianza, no tiene credibilidad, y nadie quiso gastar un dólar o un bolívar en el sistema de subasta, y fracasa el sistema de subasta. ¿Qué ocurre entonces? Que 1.2 millones de personas
se benefician de la decisión que toma el gobierno cuando dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a activar para que el petro, además de ser una reserva de valor para que usted ahorre, sea además un instrumento de pago. Y entonces hay 18.000 teóricos establecimientos comerciales que tienen sistema biopago con el Banco de Venezuela. Usted pueda recibir entonces, ¿verdad? Usted podrá pagar y el Banco de Venezuela le va a reponer los bolívares a los comercios. Bueno, ahí tú ves los tweets del presidente del Banco de Venezuela donde dice el Banco de Venezuela se comió nada más y nada menos que 600.000 petros. Bueno, lo cierto es que 1.2 millones de personas, que equivale a los 600.000 petros, porque ese es 1.200.000, recuerda que tiene medio petro, en consecuencia de la mitad, 600.000 petros de circulación. Bueno, 1.2 millones lograron comprar en los comercios. Pero inmediatamente, 8 días después de estas operaciones, el Banco de Venezuela decide suspender las operaciones y dice y anuncia que en los próximos días no se podrán hacer operaciones en los comercios porque el sistema está en mantenimiento. Pues todavía hoy, febrero, está en mantenimiento. Es decir, nadie ha podido regresar, ¿verdad?, a intercambiar sus petros por bienes y servicios en los establecimientos comerciales. Está paralizado el sistema biopago para comprar con el petro. Bueno, el resultado final, ¿qué está ocurriendo? Que de los 7 millones de personas beneficiadas con el petro, quedaron 5.8 millones de venezolanos con medio petro guardado, porque cada vez que lo meten en el sistema se lo devuelven y le cobran una comisión. Y dice entonces el gobierno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el petro no tiene mercado, no encuentra ser colocado, no encuentra aceptación por parte del venezolano, comienza a correr la misma suerte del bolívar, a ser pulverizado por la propia inflación. En consecuencia, hagamos algo, vamos a reconocer lo que realmente está ocurriendo en el país. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Bueno, hoy estamos inmersos en una suerte de dolarización transaccional que yo proyecto para el cierre de este año puede estar por encima del 70%, incluso llegar a niveles de 75% de dolarización transaccional promedio en el país, donde la frontera es obvio pensar que va a estar por encima de niveles de 80, 85, hasta 90% de dolarización. Pero bueno, dice el gobierno, con una realidad como esta, donde se está gastando en moneda extranjera y todos los venezolanos lo están haciendo en todas las escalas salariales y en todas las clases sociales en Venezuela, bueno, vamos a generar un sistema de incentivos para que la gente compre el petro. Por lo tanto, todo venezolano o todo residente en el país que intente usar moneda extranjera o criptomoneda para comprar bienes y servicios distintos al petro, va entonces a pagar un IVA de 16% más una alícuota, que es un impuesto adicional, que va a variar entre 5% y 25%, detalle que aún no conocemos cómo va a ser eso, pero así están planteadas las cosas. En otras palabras, María Alejandra, es generar un sistema de incentivos de manera democrática, pluralista y participativa. Te participo que si tú no me compras petro, vas a tener entonces que pagar un impuesto y una alícuota entre 5 y 25%. Te conviene, María Alejandra, te conviene, Leonardo Boniac, ir entonces con tus dólares que tú tienes a una casa de cambio o entrar al sistema, ¿verdad?, de subasta, comprar petro para que te puedas exonerar del pago del impuesto, porque todo aquel que compre con petro no va a pagar la tasa alícuota entre 5 y 25%. Mira, para que entiendas el contexto de lo que está pasando. Ahora, lo cierto es, y lo hemos hablado con empresarios y otros analistas, que si aplicas este brutal impuesto a las transacciones en dólares, que representan el 60% según los cálculos de nuestro invitado, bueno, probablemente se va a crear una economía sumergida, eso en primer lugar, y aquellos que declaren al fisco tendrán que ajustar los precios de los productos con el impacto inflacionario que una medida como esta va a tener. Yo insisto con esto, ¿qué sentido tiene más allá de lo que explica nuestro invitado en esa lógica, si me permite, absurda del equipo económico de Nicolás Maduro, que insiste en mantener un sistema y un esquema que ya, bueno, francamente
colapsó nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Bueno, muchas veces ocurre que cuando el sabio señala la luna, el que no tiene esa sabiduría apenas mira el dedo. El problema es que estás viendo la película no en forma holística, sino la estás viendo por pedacitos. Y entonces resulta que ciertamente estoy contigo de acuerdo y con tus otros invitados de que Venezuela entonces va camino hacia una economía de catatumbas, una economía sumergida, oscura, de sombra, donde el mercado negro va a comenzar a reinar y donde no sea posible, porque el establecimiento comercial no va a poder evadir o va a haber mecanismos de supervisión, sobre todo las grandes redes. Bueno, lo que va a ocurrir probablemente es un traslado de precios, pero por otra parte lo que va a pasar es una caída vertiginosa en el ingreso personal disponible del venezolano. ¿Por qué te lo digo? Porque hay una ecuación muy sencilla que aprendemos los economistas en los primeros años de carrera, y es que el ingreso disponible es igual al ingreso corriente que tú nominalmente ganas o tienes, más los subsidios que recibes, menos los impuestos que pagas. Bueno, yo no estoy recibiendo ningún subsidio, pero sí tengo un ingreso corriente que tengo que restar los impuestos que voy a pagar adicionales en dólares. Por lo tanto, mi ingreso disponible, que es el que me queda para sobrevivir, ese va a sufrir una caída muy importante. Y a esto tenemos que añadirle que el tener y disponer dólares ya no es una señal de bienestar y prosperidad en Venezuela. Es muy importante decirlo, porque en el pasado yo mismo decía, hay un conjunto de venezolanos que se benefician porque exportan, porque son consultores, algunos tienen cuentas de ahorro, otros reciben remesas, y este grupo de venezolanos más o menos puede paliar la situación. Hay un venezolano que lamentablemente no tiene acceso a dólares, no tiene ahorros en moneda extranjera, y en consecuencia no le queda otra que amarrarse o agarrarse al tejido social que le teje el gobierno nacional a través de todos estos esquemas de subsidio que entrega, desde el bono de la patria, del madre de los barrios, y todos estos esquemas de subsidio que entrega el gobierno. Bueno, pues ya no. Hoy tener dólares no es una señal de beneficio y de prosperidad. ¿Por qué razón? Porque el dólar está perdiendo terreno con inflación en Venezuela. Hoy tú requieres $4.5 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que con $1 comprabas en enero del año 2019, hace un año atrás. Entonces, el problema de fondo sigue siendo una espiral de carácter hiperinflacionaria, donde tenemos ya virtualmente, en mi opinión, a un bolívar que ya está en etapa terminal. Yo creo que muy pronto, más temprano que tarde, se debe anunciar en Venezuela que el bolívar queda sustituido como instrumento de pago por un medio de pago digital que no es una criptomoneda, pero sí es un medio de pago digital, porque lo vimos en diciembre, que es el petro. Creo que el petro será la nueva moneda, pero que va a correr la misma suerte que el bolívar, porque igualmente va a ser erosionado por el proceso de inflación que no se detiene en la medida que no le devuelvas al Banco Central su autonomía para ser garante efectivo de la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria del país. Leonardo Muniac, gracias por atendernos y acompañarnos, economista, prestando opinión y análisis acerca del tema que nos ha ocupado en esta parte del programa. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, a la luz de las cifras que publicaba ayer sorprendentemente el Banco Central de Venezuela, que controla Nicolás Maduro, y bueno, las medidas que han anunciado ahora que buscan pechar con un nuevo impuesto a las transacciones en dólares en Venezuela. Vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín,
El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La doctora Alba Fernández, especialista en estética facial y corporal, con novedosos tratamientos. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Di que lo escuchaste por RCR 750 y la consulta es gratis. Y realza tu belleza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Los titulares del cierre. El Senado de Estados Unidos absolvió a Donald Trump en el impeachment. Una Cámara Alta fracturada, dice el país. Vota el tercer impeachment de la historia. Solo el republicano Mitt Romney rompió filas con el partido y condenó al presidente, pero finalmente ha sido absuelto en una idea, digamos, promovida por un sector del Partido Demócrata que lamentablemente, bueno, les ha salido mal, porque no tenían los votos desde el inicio. De hecho, la presidenta del Congreso de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se negó, expresó su rechazo y diferencias al principio y terminó, como se esperaba desde el inicio, con la absolución del presidente Donald Trump, que va camino o busca su reelección en el mes de noviembre. Y los periodistas de Armando.info denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hostigamiento judicial, amenazas y censura en Venezuela por investigar negocios del gobierno con alimentos y compra de diputados. Siguen exiliados en Colombia como decenas de periodistas que salieron del país. Es información que publica la Comisión Interamericana. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenia Jaramillo y César Umbría, quien también nos acompaña en los controles, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.